El récord era de 23 horas y 55 minutos. Eso fue lo que duró la última sirvienta dentro de la mansión de Raymond Cucarella antes de que la escoltaran hacia afuera. Temblando, aferrando su abrigo contra el pecho, incapaz de explicarle a la policía por qué había abandonado un trabajo que pagaba 4 veces la tarifa del mercado. Nunca les habló del silencio. Nunca les contó cómo un hombre podía plantarse en el umbral de una puerta sin decir absolutamente nada. Y cómo, de alguna manera, esa nada se sentía como una pistola cargada presionada contra la nuca. Solo dijo, no pude. Lo siento. No pude. Raymond Cucarella no era el nombre más temido de la ciudad por lo que había hecho. Era temido por lo que se negaba a hacer. Se negaba a levantar la voz. Se negaba a repetirse. Se negaba a tolerar el sonido de una taza de café golpeando un platillo con demasiada fuerza, un tacón resonando sobre el mármol, un teléfono vibrando en el bolsillo de alguien al otro lado de 2 habitaciones. Su hogar no era un hogar. Era un aliento contenido, un lugar donde hasta los relojes habían sido retirados porque el tic-tac le provocaba un espasmo en el ojo derecho. Los hombres en su posición tenían enemigos. Raymond tenía el silencio, y el silencio, había decidido mucho tiempo atrás. Era la única cosa que nunca lo había traicionado. Tenía 39 años. Barba oscura. Construido como un hombre que alguna vez tuvo que arrastrarse fuera de un río con un solo brazo sano, y que simplemente nunca lo había olvidado. Sus trajes eran siempre negros. Su voz, en las raras ocasiones en que la usaba, era tan baja que la gente instintivamente se inclinaba hacia adelante, que era exactamente la razón por la que hablaba así. Raymond quería tenerlos cerca cuando les decía la verdad. 4 sirvientas en 3 meses. La agencia había dejado de llamar. En su lugar, enviaron un correo electrónico. Señor Cucarella, lamentamos informarle que en este momento no podemos continuar colocando candidatas en su residencia. Raymond lo leyó una sola vez, dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio, y contempló el techo durante un largo momento. Entonces su chofer, Enzo, deslizó un papel sobre la mesa. Hay una mujer, dijo Enzo con cuidado. Afuera, en el callejón junto a la puerta este. Lleva allí desde anoche, con bolsas. Raymond no levantó la vista. Llama al refugio. No quiere ir. Dice que no necesita ayuda. Solo está sentada ahí, bajo la lluvia helada. Raymond guardó silencio durante 4 segundos. Su versión de una pausa larga. Tráela. Su nombre era Brie. Se presentó en su cocina a las 6 de la mañana, aún húmeda por el frío, y no miró a su alrededor el mármol, el cristal ni los techos abovedados como hacía la mayoría de la gente. Lo miró directamente a él. Eso fue lo primero inusual. Lo segundo fue que respondió a su única pregunta. ¿Puedes guardar silencio? Con un gesto de cabeza que resultó casi ofensivamente tranquilo, como si la pregunta estuviera por debajo de ella. Raymond la contrató en el acto. Le explicó las reglas. Brie aceptó cada una sin pestañear. Lo que Raymond no sabía cuando le indicó que recogiera sus cosas del exterior y las llevara a los cuartos del servicio, era que esas cosas incluían a 3 niñas idénticas de 5 años dobladas dentro de un cesto de lavandería, sobre un carrito de equipaje, conteniendo la respiración con la disciplina concentrada de pequeñas soldadas. Bella, Chloe y Mia. Ellas no sabían lo que era un jefe de la mafia. Ellas entendían los castillos. Y había susurrado Bella a sus hermanas mientras el carrito rodaba por la entrada de servicio, con los ojos enormes, es definitivamente un castillo. Y todo castillo, había susurrado Mia con la lógica completa e inquebrantable de una niña de 5 años. Tiene un rey que necesita una corona. Raymond Cucarella había mantenido el silencio en su hogar durante 6 años. Le quedaban aproximadamente 36 horas antes de que 3 niñas pequeñas comenzaran a destruir cada una de sus reglas de manera tranquila, metódica, y con una tremenda alegría personal. Raymond no lo sabía aún. Estaba sentado en su estudio, en el silencio que había construido como una fortaleza alrededor de sí mismo. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, la casa se sentía levemente menos vacía que de costumbre. Se dijo a sí mismo que no era nada. Era un hombre que no confiaba en nada que no pudiera verificar. Pero en algún lugar entre las paredes,
En el cesto de lavandería que en ese momento emitía pequeñas risas muy silenciosas, la cosa que desharía a Raimon Cucarella ya estaba dentro de sus puertas. Y tenía coletas. Pero si quieres saber qué pasa cuando el hombre más temido de la ciudad despierta con una tiara de plástico en la cabeza y 3 rostros idénticos esperando ver su reacción, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete. La lluvia helada había comenzado justo después de medianoche. Para cuando la caravana de Raimon dobló el bulevar y avanzó hacia la puerta este, ya llevaba 3 horas cayendo. Y el callejón junto al muro perimetral estaba cubierto por una delgada capa de hielo que atrapaba los faros y los devolvía en fragmentos rotos. Raimon no estaba mirando el callejón. Estaba mirando su teléfono, un mensaje de Enzo que requería respuesta en los próximos 4 minutos. Cuando la caravana frenó sin instrucción, Raimon levantó la vista. Bri estaba sentada sobre un solo bolso de cuero que había conocido tiempos mejores, con la espalda apoyada contra la pared de piedra. Se había acomodado alrededor de 3 bultos de tela en su regazo y a sus costados con la entrega total y concentrada de una mujer que había tomado una decisión y pensaba morir antes de revertirla. No sostenía ningún cartel. No miraba los coches. Simplemente estaba allí, bajo la lluvia helada, de la manera en que están las personas cuando se han quedado sin lugares a donde ir y han decidido que ese lugar en particular, por poco notable que fuera, tendría que ser suficiente. Raimon la observó un momento a través del cristal tintado. Para el coche, dijo. Enzo paró el coche. Lo que Raimon nunca admitiría, ni ante Enzo, ni ante su lugarteniente, ni ante el espejo, era que no fue la lástima lo que lo hizo abrir la puerta. Raimon Cucarella no comerciaba con lástima. Era algo más frío y más preciso que eso. Era el reconocimiento de una persona que había elegido una pared en lugar de un refugio, y el respeto involuntario, casi clínico, que afloraba en él cada vez que alguien se negaba a pedir ayuda incluso cuando se estaba ahogando en silencio. Raimon bajó del coche. La lluvia helada tocó su abrigo queón y resbaló sobre la lana sin dejar huella. Bri lo miró sin pestañear, lo que en su experiencia era señal de alguien muy valiente, o de alguien que ya había aceptado lo peor y lo había encontrado manejable. Su rostro era anguloso y cansado, pero no derrotado. Había una distinción, y Raimon la registró. A sus costados y en su regazo, los 3 bultos se movieron levemente. Raimon los miró. Bri los apretó contra ella, casi imperceptiblemente, con el tipo de movimiento reflejo que no requería pensamiento porque venía de un lugar más profundo que el pensamiento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, dijo Raimon. No era una pregunta como la mayoría de la gente hacía preguntas. Desde ayer por la tarde, dijo Bri. ¿Dónde dormiste? No dormí. Raimon guardó silencio un momento. La lluvia helada caía entre ellos. Puedes trabajar, dijo. Bri lo miró con una expresión que Raimon no pudo clasificar del todo. No era esperanza. Estaba demasiado en guardia para ser esperanza. Era más bien la atención cuidadosa de alguien que calcula si algo es real antes de permitirse creerlo. Sí, dijo Bri. Raimon le dijo su nombre. Raimon observó cómo el rostro de Bri hacía lo que todos los rostros hacían al escucharlo. Una pequeña recalibración involuntaria, un tensarse alrededor de los ojos. Pero Bri no se levantó y se fue. Se quedó donde estaba, lo que le dijo a Raimon todo lo que necesitaba saber sobre cuán desesperada estaba. Y también, pensó Raimon, sobre la calidad de sus nervios. Tengo una sola regla, dijo Raimon. Silencio. Lo escucho todo. Un vaso que cae, un teléfono en vibración detrás de una puerta cerrada, un armario que no cierra correctamente. Si puedes mantener mi casa como la requiero, te pagaré bien y te dejaré completamente en paz. Hizo una pausa de exactamente un segundo. Si traes el caos a mi casa, te irás en una bolsa de cadáveres. Y eso no es una figura retórica. Bri sostuvo su mirada. Entendido, dijo. Su nombre era Bri. Raimon lo supo en el coche. No preguntó por los bultos. Bri no los ofreció. Era un arreglo que les convenía a ambos por razones completamente distintas. Los cuartos del servicio estaban al final del ala este. Una suite de 3 habitaciones que no había sido ocupada en 11 meses, aún amueblada con el silencio pesado del desuso. Un edredón de lino fresco doblado al pie de la cama.
Un panel Crestron en la pared que controlaba la calefacción bajo el suelo. Una ventana que daba al jardín de topiaria y a la fuente que corría incluso en invierno, iluminada desde debajo del agua en ámbar pálido. Bree dejó el bolso en el suelo. Luego lo abrió. Luego levantó el borde del cesto de lavandería que le había pedido a Enzo, con una compostura espectacular, que subiera del carrito. 3 pequeños rostros parpadearon hacia ella bajo la luz de la lámpara. Bella. Chloe. Mía. Silencio, susurró Bree, presionando un dedo contra sus labios con una urgencia que no era teatral. Vamos a estar muy, muy calladas. ¿Me entienden? 3 cabezas idénticas asintieron. En algún lugar de la enorme y silenciosa mansión, Raymond Cucarella se acomodó en su silla prona FRA, sirvió 2 dedos de whisky de clase en un vaso de cristal, y escuchó el silencio que había pasado 6 años perfeccionando. Era, decidió Raymond, tan completo como siempre. Duró 4 días. 4 días de un silencio genuino, casi milagroso, durante los cuales Bree se movió por la mansión como una mujer que desactivaba algo, precisa, sin prisa. Sus pasos tan deliberados sobre el mármol Calacata que Raymond, escuchando desde su estudio con la atención particular de un hombre que se había entrenado para oír lo que otros no podían, no registró nada más que la suave presión y liberación de unas suelas de goma sobre la piedra. Bree aprendió la casa como una persona cuidadosa aprende un idioma nuevo, no hablándolo, sino escuchándolo primero. ¿Qué bisagras respiraban? ¿Qué corredor llevaba el sonido hacia arriba a través del techo artesonado? ¿Qué cajón en la cocina Buffy requería un jalón en 2 tiempos para evitar el pequeño y delator chasquido? 4 días. En la mañana del 5.º día, Bella se aburrió. No fue algo repentino. Se fue acumulando de la manera en que se acumula la presión, silenciosa, invisible, hasta que el recipiente que la alberga ya no puede pretender contenerla. Bree había organizado los cuartos del servicio en algo funcional y privado, con el baño como dominio de las niñas durante los informes matutinos de Raymond, y la pequeña sala contigua transformada en área de juegos usando artículos que había solicitado bajo el pretexto de efectos personales. Libros para colorear, un juego de animales de peluche, un rompecabezas del sistema solar. Bree había hecho todo bien. Había contabilizado el hambre, la inquietud, el caos de bajo grado que 3 niñas de 5 años generan simplemente por estar cerca las unas de las otras. Lo que no había contabilizado era que Bella decidiría a las 6:40 de un martes por la mañana que el rompecabezas del sistema solar ya estaba terminado, que los animales de peluche habían sido nombrados, organizados y renombrados, y que la puerta que Bree había explicado con grave y absoluta seriedad que no debía abrirse, era simplemente un rectángulo que todavía no había sido correctamente investigado. Para cuando Bree salió del baño, Bella había desaparecido. Chloe y Mia estaban sentadas en medio del piso, mirando la puerta abierta con la expresión congelada y de ojos muy abiertos de 2 personas que habían visto pasar algo y ahora reconsideraban su propia participación. Lo que siguió fueron 11 minutos que Bree describiría más tarde, internamente y solo para sí misma, como la experiencia más aterradora de su vida adulta. Una búsqueda frenética y silenciosa por el corredor inferior del servicio, realizada casi en la oscuridad en calcetines, con el corazón produciendo un sonido que estaba segura era audible desde el espacio. Encontró a Bella en la cocina, de pie sobre el peldaño más bajo del mango del horno Gaggenau, estirándose hacia el estante superior donde alguien había dejado un recipiente con harina. Bree recuperó a su hija con un agarre que comunicaba volúmenes sin una sola palabra. No notó la pequeña y perfecta huella presionada en el fino polvillo de harina que se había sacudido y depositado en la encimera de abajo. Raymond la notó a las 7:15. Raymond fue a la cocina por la misma razón que iba cada mañana, no porque tuviera hambre, sino porque el ritual de preparar su espresso o en la máquina la Marzocco era uno de los pocos actos domésticos que nunca había delegado, una insistencia privada en hacer esa única cosa pequeña y ordinaria por sí mismo. Raymond dejó su teléfono boca abajo sobre la encimera de cuarzo Patagonia. Midió el café molido. Lo comprimió con la presión plana y uniforme del hábito prolongado. Luego miró a su izquierda. Raymond se quedó muy quieto un momento. La huella era lo suficientemente pequeña como para caber en su palma con espacio de sobra, presionada con nitidez en el polvo blanco, con la claridad redondeada del pie desnudo de un niño. 4 dedos y un talón apuntando hacia el refrigerador. Raymond se agachó.
La miró durante un largo tiempo con la atención enfocada y tranquila que normalmente reservaba para documentos que requerían decisiones de consecuencia. Luego se enderezó, tomó su espresso, y caminó directamente a la sala de seguridad del segundo piso. El sistema era una red Genitech Omnicast. 62 cámaras activadas por movimiento que alimentaban una estación de monitoreo con una pantalla ultra ancha curva que mostraba toda la propiedad en una cuadrícula de rectángulos azul frío. Raymond se sentó y comenzó a retroceder desde las 6 de la mañana. Observó el corredor de la cocina. Observó el pasillo del servicio. Pasó de feed en feed con paciencia metódica, ampliando marcas de tiempo, aislando firmas de movimiento. No encontró nada. Lo que Raymond no sabía, lo que no tenía razón para saber, porque ningún adulto había violado su seguridad por esos medios, era que los sensores del perímetro láser a lo largo del corredor inferior estaban calibrados a la altura de la rodilla. Una medida perfectamente, accidentalmente, idealmente diseñada para detener a un hombre adulto en seco. Una niña de 5 años, reptando boca abajo sobre el suelo de espiga de madera calentado, pasó por debajo de cada uno de esos rayos sin perturbar uno solo. Raymond miró el corredor vacío en la pantalla. Lo retrocedió una vez más. Todavía nada. Raymond dejó su taza de espresso sobre la consola con un cuidado que no tenía nada que ver con la cortesía y todo que ver con la quietud controlada y específica de un hombre que aún no está listo para articular lo que siente. Regresó a su estudio. Se sentó en su silla. Se dijo a sí mismo que la harina había sido removida por una corriente de aire. No se lo creyó. La privación del sueño tenía una textura al cuarto día. No era el agotamiento contundente y pesado de un hombre que simplemente había trabajado demasiado. Raymond había conocido ese tipo de cansancio, y había aprendido a usarlo como un abrigo, desagradable, manejable, algo para sacudirse de encima con espresso y disciplina, y la fuerza de voluntad particular que lo había llevado a través de cosas peores. Esto era diferente. Era una erosión lenta de los bordes de las cosas, un ablandamiento de la línea entre lo que era cierto y lo que era meramente probable, tan gradual y tan preciso que la parte más inquietante era que Raymond seguía notándolo. Un hombre que aún podía observar su propio desmoronamiento. Había decidido Raymond alrededor de las 3 de la mañana del tercer día. Era un hombre que aún no se había desmoronado por completo. Aferró ese pensamiento con ambas manos. Raymond no se lo había dicho a nadie. No lo haría. El insomnio tenía sus razones, como siempre. Una disputa territorial que se desarrollaba 3 ciudades al este. Un cargamento retrasado en el puerto. El silencio particular de su propia mente en las horas oscuras que siempre había sido, a pesar de todo, el sonido más fuerte en cualquier habitación que ocupaba. Trabajaba durante las noches en su escritorio de escritura promoria, su superficie de cuero impecable, sus herrajes de latón captando la luz tenue de la única lámpara que se permitía. Bebía agua. No tomaba más de 2 expresos después de las 8 de la noche. Observaba cada regla de disciplina que había construido alrededor de sí mismo durante 20 años, y ninguna de ellas tocaba el insomnio ni siquiera levemente. En la tarde del cuarto día, Raymond fue a la biblioteca. Era la única habitación de la casa que nunca había considerado reducir a pura función. 3 paredes de estanterías de nogal teñido oscuro, una escalera de biblioteca de latón con ruedas sobre un riel montado en el techo, un par de sillones de tela Getty inclinados hacia el alto ventanal que daba al jardín sur. Raymond venía aquí cuando necesitaba el silencio específico de los libros. No su contenido, sino su presencia. La manera en que una habitación llena de cosas que ya habían dicho todo lo que tenían intención de decir llevaba un tipo diferente de silencio que una habitación vacía. Raymond estaba de pie junto a las estanterías del fondo, sacando un volumen que había leído antes y tenía intención de releer, cuando la vio. Estaba en el extremo opuesto de la biblioteca, medio oculta por la escalera de latón, y era bastante pequeña y bastante rubia, y lo miraba directamente con una expresión de asombro absoluto, congelado. La expresión, notó Raymond con la claridad desapegada del agotamiento extremo, de alguien que no había esperado encontrarse con otra persona, y ahora calculaba a velocidad tremenda qué hacer al respecto. Raymond no se movió. La niña no se movió. Raymond parpadeó. Un parpadeo lento y deliberado del tipo que un hombre usa cuando está probando la confiabilidad de su propia visión. Y cuando abrió los ojos, la niña había desaparecido. Simplemente desaparecida.
La escalera de la biblioteca se balanceó sobre su riel casi imperceptiblemente, como si algo del peso de un aliento la hubiera rozado. Raymond se quedó en el silencio durante un largo momento. Luego caminó hacia la ventana y miró el jardín, que estaba vacío y brillante y completamente real, y presionó 2 dedos contra el puente de su nariz aplicando una presión constante hasta que el leve zumbido en sus oídos se disipó. 4 días sin sueño adecuado, se dijo Raymond. La mente genera imágenes para llenar los vacíos que de otro modo no puede explicar. Raymond había leído suficiente sobre los mecanismos de la privación del sueño para comprender la secuencia clínica. Los artefactos visuales estaban documentados. No eran, se recordó a sí mismo con gran firmeza, significativos. Regresó a trabajar. Vio la segunda 3 horas después. Raymond se dirigía por el corredor superior hacia su dormitorio, no a dormir, solo a recuperar un documento de la caja fuerte detrás del cuadro Vasar, cuando una figura pequeña apareció en el extremo del pasillo cerca del banco de la ventana con sus cojines de terciopelo Rubelli, y ésta no se congeló como lo había hecho la primera. Esta se dio la vuelta muy deliberadamente y fue caminando tranquilamente a la vuelta de la esquina y fuera de la vista, con la confianza sin apuro de una criatura que había decidido que ya no tenía miedo. Raymond se quedó en la parte superior de las escaleras durante un largo momento. Rubia, pequeña, moviéndose por su casa con una familiaridad que resultaba imposiblemente sugerida. Raymond pensó en la niña a la que no había logrado proteger años atrás. La hija menor de su hermana, secuestrada en una represalia que no había visto venir, el único error de cálculo de su carrera, y el único que nunca se había permitido examinar del todo desde entonces, porque examinarlo requeriría quedarse quieto con ello. Y quedarse quieto con ello se sentía, incluso ahora, como pararse sobre una superficie que sabía que no sostendría su peso. La culpa, decidió Raymond, encontraba nueva arquitectura. Se había quedado sin espacio en las horas oscuras y había comenzado a construirse en la luz del día, poblando sus corredores con pequeñas figuras rubias que aparecían y se disolvían antes de que Raymond pudiera enfocarlas. Estaba, concluyó Raymond, enfermo. Dormiría esta noche. Lo forzaría. No lo mencionaría a nadie. Los chocolates habían sido un regalo de un hombre que ahora tenía miedo de visitar en persona. Llegaban mensualmente de un confitero en Turín. Una caja plana de obsidiana, lacada y sellada con un emblema de cera, conteniendo 24 piezas de chocolate negro de origen único infusionadas con cosas como trufa negra y vainilla envejecida de Madagascar. Cada pieza colocada en su propia cavidad en el interior forrado de seda como una gema esperando ser tasada. Raymond no los comía con ninguna frecuencia particular. Comía uno ocasionalmente al final de una larga velada con un dedo de Armagnac envejecido en un vaso, baccarat de cristal. Y el ritual tenía menos que ver con el placer que con la práctica deliberada y disciplinada de permitirse una pequeña cosa que no tenía ningún valor estratégico. Era lo más cerca que Raymond llegaba en sus horas privadas al descanso. Había estado esperándolo desde el martes. La caja estaba abierta sobre su escritorio, lo cual era en sí mismo inusual porque Raymond no la había abierto. El interior de seda estaba en considerable desorden. 11 de las 24 piezas habían desaparecido, no tomadas con ningún cuidado ni criterio, sino aparentemente seleccionadas al azar, varias a medio desenvolver, con su papel de oro en pequeñas formaciones arrugadas sobre la superficie de cuero del escritorio, y una, inexplicablemente, con la clara y pequeña impresión de un diente delantero a lo largo de un borde, como si alguien la hubiera mordido, reconsiderado, y la hubiera vuelto a dejar. Raymond se quedó detrás de su escritorio y miró esto durante un momento medido y muy silencioso. Luego presionó el panel de intercomunicador en la pared, latón cepillado Lutron, 1 de 7 en toda la casa, y dijo el nombre de Brie una sola vez, a un volumen que no requería repetición. Brie apareció en el umbral en menos de 4 minutos, lo que le dijo a Raymond que había estado moviéndose rápido. Aunque Brie estaba compuesta de la manera en que las personas están compuestas cuando la compostura les está costando algo, sus manos dobladas frente a ella, su expresión atenta y quieta. Brie miró su cara primero. Luego, con la culpa involuntaria e impotente de una persona que ya sabe el tema de la conversación, sus ojos se movieron al escritorio. Raymond la observó ver la caja. Observó cómo la compostura parpadeaba. Los chocolates, dijo Raymond. Puedo explicarlo. No requiero una explicación.
Su voz era la misma temperatura que siempre, lo que de cierta manera era más difícil de recibir que la ira. La ira, Bree había aprendido en sus años de empleo difícil, era ruidosa y por lo tanto finita. Se gastaba. Lo que Raymond producía era algo que simplemente se sentaba en la habitación y la ocupaba por completo, sin dejar aire para nada más. Lo que requiero es una explicación de cuentas. Los artículos han desaparecido de esta casa antes de que llegaras. Nada ha desaparecido desde entonces hasta hoy, cuando 11 piezas de confitería que había importado específicamente de Italia parecen haber sido comidas por alguien con dientes muy pequeños. Bree no dijo nada. No había genuinamente nada útil que decir. Te dije cuando te contraté, continuó Raymond, moviéndose desde detrás del escritorio con el paso tranquilo de un hombre sin ningún lugar más urgente al que ir, que lo escucho todo en esta casa. Quiero que entiendas que me refiero a esto de manera más amplia que el sonido. Raymond se detuvo junto a la ventana, mirando el jardín con las manos dobladas detrás de la espalda, su chaqueta Cesárea Tolini colgando perfectamente sobre sus hombros. Lo noto todo. La harina en la cocina. La escalera de la biblioteca que se movió sin causa. La cortina en el pasillo superior que fue perturbada desde adentro en un día en que no había viento. Raymond hizo una pausa. He sido un hombre paciente porque la paciencia es una herramienta que he aprendido a usar. Pero hoy descubro que he llegado a su límite. Tiene una hora para empacar sus cosas. Las palabras aterrizaron en la habitación y se quedaron allí. El rostro de Bree sufrió algo. No un colapso exactamente, sino una especie de reorganización interna rápida. Una persona que recalcula desde cero cuando el suelo acaba de desaparecer. Su mandíbula se tensó. Sus ojos, por solo una fracción de momento, fueron a algún lugar privado y asustado antes de que Bree los jalara de regreso. Señor Cucarella, dijo Bree. Una hora, dijo Raymond de nuevo, y regresó a su escritorio, levantando un documento de la bandeja de correspondencia de cuero a la manera de un hombre que ha concluido una reunión. Bree se alejó del umbral. Caminó de regreso por el corredor con las manos a sus costados y los pasos tan medidos y deliberados como siempre. Lo habían sido, porque Bree no dejaría que esta casa escuchara su pánico. Ni siquiera ahora. Ni siquiera con todo derrumbándose bajo sus pies. En los cuartos del servicio, detrás de una puerta cerrada, 3 niñas dormían profundamente en sus sábanas de algodón egipcio, completamente ajenas al hecho de que acababan de comerse la única salida de su madre. Bree empacó de la manera en que hacía todo en esta casa, sin ruido. Sacó el bolso de debajo del marco de la cama prona FRA y lo abrió sobre el edredón y comenzó a colocar cosas adentro con los movimientos cuidadosos pero económicos de una mujer que había empacado bajo presión antes, y sabía que la eficiencia era la única dignidad disponible para ella en ese momento particular. Las cosas de las niñas primero. Siempre las cosas de las niñas primero. Dobló el vestido rojo de Mia con el cuello blanco, luego el de Chloe, luego el de Bella. 3 cuadrados idénticos de tela que Bree presionó planos y colocó en la bolsa con una precisión que no tenía nada que ver con el orden y todo que ver con no tener ninguna otra salida disponible para lo que se movía en su pecho. Bree no lloró. Se había hecho una regla sobre el llanto durante el empaque, establecida años atrás, y tenía intención de respetarla. Detrás de Bree, las 3 niñas se sentaron en el borde de la cama y observaron a su madre con el grave silencio atento de niños que entendían que algo había salido mal sin aún comprender su arquitectura. Habían sido despertadas de su siesta y se les había dicho en un susurro que se quedaran quietas y calladas y que no tocaran nada. Y durante aproximadamente 4 minutos habían logrado las 3 cosas simultáneamente, lo que por cualquier medida razonable era un récord personal. Fue Bella quien se deslizó de la cama primero. Luego Chloe. Luego Mia, que se detuvo para recoger la pequeña tiara de plástico que había sido parte de un set de disfraz que Bree había empacado de su vida anterior, rosa con estras, con un diente faltante, adorada más allá de toda razón, y la llevó consigo mientras seguía a sus hermanas hacia la puerta que Bree había dejado entreabierta mientras se movía entre el armario y el bolso. Bree no se dio cuenta. Estaba presionando la palma plana contra la parte superior de la bolsa, calculando volumen, recalculando, porque siempre había más cosas de las que la bolsa estaba dispuesta a aceptar, y este problema requería toda su atención. Para cuando Bree se dio la vuelta, la puerta estaba vacía. Raymond no había tenido intención de acostarse.
Había regresado al vestíbulo principal con el propósito específico de revisar un contrato que Enzo había dejado sobre la mesa consola cerca de la entrada, una consola promoria de roble ahumado. Su superficie albergando una sola orquídea en una maceta de cerámica y el sobre de Manila que actualmente requería su firma en 3 páginas. Raymond había tomado el sobre. Se había parado junto a la consola y lo había abierto y había leído el primer párrafo y luego lo había leído de nuevo porque las palabras se habían reordenado de una manera que no tenía sentido útil. Y el sofá Chesterfield contra la pared del fondo había estado en su visión periférica todo el tiempo. Raymond se sentó. El cuero lo recibió con el particular y tranquilo exhalar de algo hecho para durar. Dejó el sobre en el cojín a su lado. Presionó el dorso de la mano contra su cuenca ocular por un momento, luego la bajó. Luego reclinó la cabeza sobre el brazo enrollado del sofá. Y se dijo a sí mismo que simplemente estaba descansando los ojos, y regresaría al contrato en un momento. 4 días de falta de sueño lo convirtieron en mentiroso instantáneamente y por completo y sin apelación. Las niñas lo encontraron como a un monumento. Bella llegó primero al umbral del vestíbulo principal, miró hacia adentro. Y se quedó muy quieta de la manera en que lo hacía cuando estaba procesando algo que requería pensamiento cuidadoso. Luego se dio la vuelta hacia sus hermanas y señaló con la solemne autoridad de una líder de expedición que ha localizado el destino previsto. Se acercaron a Raymond en fila india con el silencio en calcetines que su madre había instalado en ellas con considerable esfuerzo como comportamiento de supervivencia. Aunque en este caso el silencio era generado no por el miedo sino por la reverencia concentrada y sin aliento, de 3 niñas que se aproximan a algo extraordinario. La luz de la tarde caía sobre Raymond a través de los altos ventanales, sus visillos difuminándola en algo suave y pálido. Raymond era enorme contra el sofá, de traje oscuro, barba oscura. Su pecho subía y bajaba con el ritmo lento e indefenso de un hombre finalmente vencido por el sueño que había estado rechazando durante días. Mia le tendió la tiara a Bella. Bella la tomó. Esto fue entendido entre ellas sin palabras, como lo eran la mayoría de las cosas importantes. Bella se estiró hasta el límite absoluto del alcance de su brazo y colocó la tiara en el cabello oscuro sobre la frente de Raymond con una firmeza de mano que era casi quirúrgica. Chloe extendió 2 pequeños dedos hacia la barba a lo largo de su mandíbula, probando su textura con la curiosidad enfocada e impersonal de una científica que encuentra un nuevo material. Mia simplemente se quedó de pie y lo miró, con la cabeza inclinada, su expresión llevando la ternura particular de alguien que ha decidido sin condición ni negociación que algo merece ser tratado con gentileza. El hombre más temido de la ciudad durmió. La tiara de estras atrapó la luz y arrojó pequeñas estrellas fracturadas por el techo artesonado encima de Raymond, y en los cuartos del servicio, cuando Bri finalmente se dio la vuelta y encontró 3 espacios vacíos donde habían estado sus hijas. Raymond emergió lentamente, de la manera en que lo hace un hombre cuando el sueño ha sido lo suficientemente profundo como para constituir una especie de pequeño rescate. Lo primero de lo que Raymond fue consciente fue el calor. La luz de la tarde a través de los visillos presionando contra sus párpados cerrados de una manera que no era desagradable. Lo segundo fue el cuero del Chesterfield debajo de él, sólido y familiar y real. Lo tercero fue un sonido que Raymond no pudo en los primeros segundos nublados del despertar clasificar inmediatamente. Era pequeño y agudo y múltiple, producido por más de una fuente, y tenía una calidad rítmica y presurizada, como si algo estuviera trabajando muy duro para contenerse y fallando incrementalmente. Raymond abrió los ojos. 3 rostros idénticos estaban acomodados encima de él a corta distancia, observándolo con la atención fija y luminosa de niños que han estado esperando que algo suceda y ahora han sido recompensados. Rubias, de cabello rizado, sonrojadas por el esfuerzo de la risa suprimida, cada una aferrando el borde de ese freno con un éxito decreciente. Los hombros de Chloe ya temblaban. Mia tenía ambas manos presionadas sobre su boca. Y Bella, que estaba más cerca, había abandonado todo pretexto por completo y simplemente estaba riéndose al aire libre con el abandono sin reservas y sin defensas de alguien que nunca una sola vez en su vida ha sido requerida de hacerse pequeña. Raymond no se movió. Miró el primer rostro. Luego el segundo. Luego el tercero. Luego fue consciente gradualmente de algo descansando sobre su cabeza. Una leve presión fresca que no había registrado al despertar porque era tan leve y tan absurda que su sistema nervioso aparentemente había decidido no señalarla como una prioridad.
Raymond extendió la mano. Sus dedos encontraron algo pequeño y rígido y multifacético. Y Raymond lo levantó de su cabello y lo sostuvo sobre su cara y lo miró. Una tiara de plástico. Rosa. Con un diente faltante. Varios de sus extras atrapando la luz de la tarde y distribuyéndola en pequeñas y absurdas constelaciones sobre el techo artesonado encima de Raymond. Raymond la miró durante un largo momento. Luego miró de nuevo los tres rostros. Algo sucedió en el pecho de Raymond Cucarella que Raymond no tenía ningún marco actual para identificar. Un cambio estructural repentino, como si algo que había estado sosteniendo peso durante mucho tiempo simplemente hubiera decidido, sin advertencia, dejarlo a un lado. Se movió hacia arriba a través de Raymond con una velocidad y fuerza que Raymond no pudo interceptar, evitando cada mecanismo de control que había pasado 20 años construyendo, y salió de Raymond como un sonido que Raymond no reconoció como su propia voz al principio, porque no lo había escuchado en tanto tiempo. Raymond se rió. No un sonido educado. No el breve y performativo reconocimiento de algo levemente divertido que ocasionalmente servía funciones sociales en su vida profesional. Era el otro tipo por completo, no programado, sin defensas, producido desde algún lugar por debajo de la estrategia y por encima del reflejo. La risa de un hombre emboscado por algo para lo que sus defensas nunca habían sido diseñadas. Llenó el vestíbulo principal y repicó sobre el mármol Calacata y llegó a la araña Murano arriba y volvió a bajar transformada, más cálida, ocupando la habitación de una manera que todo el caro silencio que Raymond había diseñado nunca había logrado. Del todo. Las trillizas recibieron este desarrollo con tremenda satisfacción. Bella juntó ambas manos una vez, con énfasis, de la manera en que una persona lo hace cuando un plan concluye exactamente como se pretendía. Mia bajó las manos de su boca y se rió de vuelta, captando su frecuencia inmediatamente. Chloe le arrebató la tiara de los dedos e intentó reemplazarla en la cabeza de Raymond con una autoridad que no admitía resistencia. Raymond la dejó. Todavía se estaba riendo cuando el umbral se llenó. Bri estaba parada en la entrada del vestíbulo principal, respirando de la manera cuidadosa y deliberada de una mujer que había corrido por el corredor este y subido por las escaleras del servicio y ahora estaba representando la compostura como un acto de pura voluntad. Bri tomó la escena con una atención rápida y comprensiva. Raymond en el Chesterfield. ¿La tiara? Las tres niñas apiñadas alrededor de él con la facilidad propietaria de niños que han decidido que algo les pertenece. El rostro de Bri pasó por varias expresiones demasiado rápido como para nombrarlas antes de asentarse en algo, atrapado completamente entre el alivio y un terror que aún no había terminado de metabolizarse. Raymond la miró. La risa había disminuido a algo más bajo, todavía presente en las líneas de su cara, cambiando su geografía por completo. Raymond levantó la tiara. No dijiste, dijo Raymond, con una calidad en su voz que Bri nunca había escuchado en ella antes. Algo seco y cálido a partes iguales, que eran tres. Bri abrió la boca. La cerró. Los chocolates, dijo Raymond, mirando de nuevo a las niñas con una expresión que nadie que lo conociera profesionalmente habría creído que pertenecía a su rostro, fueron las tres. Bella, sin un rastro de culpa, asintió con orgullo. Raymond miró la tiara en su mano una vez más. Luego la puso con gran deliberación de vuelta sobre su propia cabeza, y el vestíbulo principal se llenó de nuevo con el sonido de tres niñas pequeñas absolutamente fuera de sí. Y Bri presionó una mano sobre su boca, y no supo si estaba a punto de reírse o disolverse por completo. Fue Enzo quien notó primero, no porque estuviera mirando los feeds de seguridad, aunque alguien debería haberlo estado, y el hecho de que nadie lo estuviera se convertiría, en las horas que siguieron, en una pregunta con una respuesta muy incómoda. Pero Enzo notó, porque el panel de iluminación Lutron en el corredor este parpadeó una vez a las 4:17 de la tarde, algo que nunca había hecho en los 3 años desde que el sistema había sido instalado. Y Enzo era un hombre que había sobrevivido tanto tiempo como lo había hecho precisamente porque trataba las cosas, que nunca habían sucedido antes con toda la seriedad que merecían. Enzo alcanzó su radio. El canal estaba muerto. Probó su teléfono. Sin señal, no disminuida, no débil, sino ausente de la manera absoluta y quirúrgica que solo ocurre cuando alguien que sabe exactamente lo que está haciendo ha tomado una decisión deliberada al respecto. Enzo ya se dirigía hacia el vestíbulo principal cuando las luces externas a lo largo del perímetro norte
Murieron en secuencia, una tras otra, como una fila de velas apagadas por un solo soplo, avanzando firmemente hacia la casa. En el vestíbulo principal, donde nada de esto había llegado aún, Bree estaba sentada en el borde del Chesterfield, y las niñas se habían distribuido alrededor de Raymond con la tranquila confianza de niños que han decidido que una situación es segura y ahora la están administrando en consecuencia. Mia había reclamado el apoyabrazos. Chloe intentaba demostrar la manera correcta de llevar la tiara colocándola en la cabeza de Raymond, quitándosela, poniéndosela en la suya propia, y luego devolviéndola, un ciclo que Chloe parecía dispuesta a continuar indefinidamente. Bella había localizado un bolígrafo Mont Blanc de la mesa consola y lo estudiaba con el interés enfocado y propietario de alguien que ha encontrado un objeto muy satisfactorio y tiene la intención de conservarlo. Raymond no las había alejado de él. Esto en sí mismo era un hecho tan fuera de su patrón de comportamiento establecido que Bree seguía esperando el momento en que su expresión se volviera a cerrar. Cuando la breve y extraordinaria apertura de los últimos 20 minutos se sellara de nuevo sobre sí misma, y Bree se encontrara mirando la familiar arquitectura del rostro de Raymond con todas sus puertas cerradas. Pero el momento no llegó. Raymond observaba a las niñas con una calidad de atención que Bree no le había visto antes. No la atención evaluadora y calibradora que Raymond dirigía a todo lo demás, sino algo más tranquilo y menos defensivo que eso. Algo que parecía, si Bree era completamente precisa al respecto, la mirada de un hombre que ve algo en lo que había dejado de creer. Bree estaba a punto de decir algo. No sabía qué, solo que el silencio entre ellos había cambiado a una calidad que parecía requerir reconocimiento, cuando la araña Murano arriba se apagó. No se atenuó. No parpadeó. Se apagó por completo junto con todas las demás fuentes de luz en el vestíbulo principal simultáneamente, sumiendo la habitación en el gris azul de la tarde tardía filtrado a través de los visillos, que era suficiente para ver, pero apenas, y solo porque el sol aún no había terminado con el día. Una de las niñas, Mia, emitió un pequeño sonido de sorpresa. Raymond estaba fuera del sofá antes de que el sonido se completara. La transformación fue instantánea y total. El hombre que había estado sentado con una tiara de plástico equilibrada en la cabeza simplemente se había ido, reemplazado por algo que se movía por la habitación oscurecida con una velocidad y economía que sugería que los últimos 20 minutos habían sido un abrigo que Raymond se había probado brevemente y ahora se había quitado. Raymond cruzó a la mesa consola, buscó debajo de ella, y sacó una bereta del soporte montado debajo del cajón que Bree había limpiado alrededor durante 2 semanas sin nunca registrar su presencia. Llévalas detrás del sofá, dijo Raymond, y su voz había vuelto a su registro de invierno. Ahora quédense abajo y no se muevan, sin importar lo que escuchen. Bree reunió a las niñas con ambos brazos y las jaló al suelo detrás del Chesterfield sin una palabra. 3 pisos sobre el vestíbulo principal en la sala de monitoreo secundaria que conectaba con el ala de servicio. El hombre estaba sentado frente a la pantalla Genites con su cuadrícula de fits ahora oscurecidos y hablaba en voz baja a un auricular encriptado. Su nombre era Daario Reyes. Daario había sido el lugarteniente de Raymond durante 6 años y su subordinado antes de eso, y había entendido desde el momento en que revisó el metraje de Raymond Cucarella riendo en su propio sofá con la tiara de una niña en la cabeza, que el cálculo había cambiado. Un hombre que se reía así, abiertamente, sin vigilancia de su propia expresión, era un hombre que ya no estaba completamente presente en el mundo que ambos habitaban. El sentimiento en su profesión no era un asunto privado. Era una vulnerabilidad estructural, y las vulnerabilidades estructurales sin corregir tenían una manera de convertirse en el problema de todos. Daario había hecho llamadas telefónicas. Daario había abierto ciertas puertas. Daario había dado una instrucción con claridad y sin adornos a los hombres que ahora se movían por el corredor norte en silencio táctico. Daario dejó el auricular sobre la consola y observó los fits oscuros y esperó con la quietud paciente de un hombre completamente convencido de su propia lógica. Daario no había contabilizado completamente, en este cálculo, como lucía Raymond Cucarella cuando tenía algo que valía la pena proteger. Esa omisión resultaría costosa. La habitación de pánico estaba detrás del cuadro Basar, no junto a él, no cerca de él. Detrás de él, el lienzo completo montado sobre un brazo hidráulico que se abría hacia adentro con un comando biométrico, revelando una puerta reforzada con una cerradura de masa blindada y paredes detrás de ella,
forradas en composite balístico que podía absorber cosas sobre las que Bri no quería pensar, con 3 niñas apretadas a sus costados. Raymond la abrió en 4 segundos. Puso la mano en el hombro de Bri, la llevó a través de la puerta con una presión firme y no negociable, y las niñas siguieron porque su madre se estaba moviendo. Y ellas habían aprendido en los últimos 10 días que cuando su madre se movía con esa calidad particular de urgencia, las preguntas venían después. El cerrojo se activa desde adentro, dijo Raymond, mirando a Bri con la atención enfocada y eficiente de un hombre transmitiendo información que necesita ser recibida correctamente. Hay un teléfono secundario en la pared izquierda. No requiere red. Línea directa a una frecuencia que Enzo monitorea. Si no regreso en 20 minutos, úsalo. Raymond. 19 minutos y 50 segundos ahora, dijo Raymond, y cerró el cuadro entre ellos. El vestíbulo principal estaba oscuro y silencioso y lleno de hombres que creían tener la ventaja. Mientras se movían en la formación practicada de profesionales, escalonados, bajos, comunicándose en las señales comprimidas de personas que habían hecho esto antes en otras casas pertenecientes a otros hombres que habían hecho otros enemigos. Eran buenos. Raymond, moviéndose descalzo ahora a lo largo de la galería superior que daba al vestíbulo, evaluó esto con el mismo desapego con que evaluaba todo, lo que quería decir completamente y sin sentimiento. Eran buenos, y eran disciplinados, y creían que la casa estaba vacía de todo lo que importaba. No habían sido informados sobre los juguetes. El rompecabezas del sistema solar había migrado de los cuartos del servicio en algún momento de las 48 horas previas. Raymond no lo había sabido, y Bri no lo había sabido. El hombre que actualmente se movía por el mármol Calacatta en botas tácticas lo descubrió de la manera más directa disponible, su pie delantero cayendo sobre el borde duro de plástico de Saturno y resbalando hacia adelante con una violencia que lo sacó de la ecuación con considerable velocidad y un sonido que en otras circunstancias era el tipo de sonido que hace reír a la gente. Raymond ya se estaba moviendo. Raymond bajó de las escaleras de la galería con la vereta y el compromiso total y sin trabas de un hombre que ha resuelto la cuestión de lo que está protegiendo y no requiere nada más de la situación excepto su conclusión. La oscuridad que había sido diseñada para ponerlo en desventaja era en la práctica intrascendente. Raymond había caminado por cada corredor de esta casa en silencio durante 6 años. Lo había mapeado a las 3 de la mañana y a las 4 y a las 5, había aprendido sus dimensiones no como un plano de planta, sino como un hecho físico codificado en su cuerpo. Raymond sabía dónde estaba la mesa consola Promoria y a qué altura llegaba su esquina. Raymond sabía la ubicación exacta del jarrón Lalique sobre la credencial del pasillo y los 3 escalones de mármol hacia el corredor este y el lugar donde el suelo de espiga transitaba a alfombra y alteraba la acústica por completo. Los hombres que se movían por su casa no sabían nada de estas cosas. Los animales de peluche de Bella habían sido dispuestos a lo largo del alféizar del corredor este 2 días atrás, en una configuración que permaneció sin disturbar. El primer hombre que pasó por la puerta del corredor los encontró a la altura del pecho, alcanzó su arma por reflejo, y en el medio segundo de recalibración que siguió, Raymond tomó una decisión que terminó el encuentro. El bolígrafo Mont Blanc de Bella, adquirido de la mesa consola y dejado en el segundo escalón cuando algo más brillante aparentemente se había presentado, atrapó la bota del siguiente hombre en el ángulo preciso correcto sobre una superficie de mármol que no ofrecía perdón. Raymond se movió por la casa de la manera en que la casa siempre se había movido alrededor de él, en silencio, con propósito, sin exceso. Cada habitación presentó su problema, y Raymond lo resolvió con la eficiencia plana y metódica de un hombre que trabaja a través de una lista. El Chesterfield en el vestíbulo principal le dio un segundo de línea de visión bloqueada. La araña Murano. Cuando Raymond restableció la energía a ese circuito solo desde el interruptor en el armario del servicio, inundó la habitación con luz para la que los hombres abajo no habían preparado sus ojos. Raymond fue minucioso. Fue rápido. Y debajo de la eficiencia, debajo de la mecánica controlada y practicada de todo, algo ardía que no había estado presente en ninguna versión previa de esto. No frío. No profesional. No la competencia desapegada de un hombre defendiendo territorio. Era un padre moviéndose por una casa hacia una puerta, y cada obstáculo entre Raymond y esa puerta era simplemente algo a ser removido. Raymond llegó a la sala de monitoreo en el tercer piso 7 minutos después de haber cerrado el panel.
Dario Reyes todavía estaba sentado en la consola Genitech cuando Raymond abrió la puerta. Los feeds seguían oscuros. Dario se giró en la silla lentamente con los movimientos cuidadosos de un hombre que recalcula en tiempo real, y miró a Raymond parado en el umbral, sin prisa, sin marcas, sosteniendo la vereta con la facilidad practicada de algo que en los últimos 12 minutos se había convertido, simplemente en una extensión de su mano. Raymond miró a su lugarteniente durante un largo momento. Al hombre que había estado a su lado durante 6 años en habitaciones que requerían exactamente esta calidad de nervio y que ahora finalmente había revelado la ubicación precisa de su lealtad. «Miraste las cámaras», dijo Raymond en voz baja. Dario no dijo nada. «Miraste las cámaras», dijo Raymond de nuevo, y viste a un hombre riéndose. Raymond dejó esto reposar en la habitación por un momento. «Y decidiste que esa era la versión peligrosa de mí». Raymond entró y cerró la puerta. 12 minutos después, Raymond bajó de nuevo por las escaleras, se arregló las mangas de la camisa, y abrió el panel. Bree escuchó el desenganche del cerrojo biométrico y tenía el teléfono secundario en la mano antes de que el lienzo hubiera terminado de abrirse. Raymond estaba parado en el espacio donde el panel había estado. Su chaqueta había desaparecido. Su camisa blanca estaba enrollada hasta los codos, y Raymond había hecho claramente un esfuerzo de compostura, el tipo de esfuerzo que es visible precisamente porque ha sido hecho. Pero Raymond estaba presente y erguido, y sus ojos, cuando encontraron los de Bree, llevaban la calidad específica de un hombre que ha concluido algo, y ya no tiene ninguna duda sobre ninguna parte de ello. Bree dejó el teléfono. Bree lo miró durante un largo momento con la valoración de una mujer que hace inventario de algo que tenía miedo de haber perdido. Luego Mia pasó junto a Bree y envolvió ambos brazos alrededor de la pierna izquierda de Raymond, y la valoración se disolvió en algo que no requería palabras de ninguno de los dos. La policía llegó a las 5:43. Raymond los había llamado él mismo, lo que era el elemento más audaz de toda la velada, o el más lógico, dependiendo de cuán bien se entendiera la manera en que su mundo particular operaba. Raymond los recibió en la puerta en una camisa ketón fresca, con su expresión compuesta, y su relato de los eventos tanto consistente como entregado con la confianza tranquila de un hombre que no tiene nada que ocultar y aún menos que explicar. Una amenaza creíble había sido neutralizada en su propiedad privada. Su equipo de seguridad había respondido en consecuencia. La documentación apropiada estaría disponible en el momento apropiado. Raymond dirigió a los agentes hacia Enzo, que había aparecido desde el corredor este con el preciso y oportuno timín de un hombre que había estado esperando su señal, y que manejó la conversación operacional con la competencia fluida y tranquila que lo había hecho indispensable durante 11 años. La detective a cargo, una mujer de hombros anchos con ojos pacientes que Raymond reconoció como los ojos de alguien que entendía más de lo que actualmente elegía abordar, lo miró durante un largo momento al final de la entrevista. «Que tenga una buena noche, señor Cucarella», dijo en un tono que ponía igual peso en cada palabra. «Tengo intención de tenerla», dijo Raymond, y cerró la puerta. Raymond encontró a Bree en la cocina. Bree había preparado té, no porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque Bree era una persona que, cuando se enfrentaba a situaciones más allá de los límites de su control, adoptaba el hábito de hacer algo útil con las manos. La tetera estaba en la estufa y 3 tazas estaban dispuestas en la encimera, y las niñas estaban sentadas en la isla de la cocina en fila. Estaban naturalmente quietas de la manera en que están los niños cuando han captado que los adultos a su alrededor están manejando algo grande y han decidido por una vez permitirlo. Raymond entró y se paró frente a la isla y las miró a las 3, y Bella le devolvió la mirada con el mentón apoyado en las manos dobladas, y su expresión llevando la gravedad particular de una niña que ha tenido una tarde con muchos eventos, y siente que esto debería ser reconocido. Raymond miró a Bree. «Está despedida», dijo Raymond. La tetera estaba muy ruidosa en el silencio que siguió. Bree la dejó cuidadosamente sobre la encimera Patagonia y se dio la vuelta para mirarlo con las manos a sus costados, y su expresión compuesta en la misma quietud cuidadosa que Bree había estado ensamblando y reensamblando en esta casa durante casi 2 semanas. La expresión de una mujer que ha decidido que pase lo que pase, lo recibirá de pie. «Está recontratada», dijo Raymond, como señora de la casa. Raymond lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, sin preámbulo, sin ornamentación, como si las palabras fueran simplemente hechos que se transferían de una persona a otra,
Necesito a alguien que maneje a estas tres reinas, y encuentro que la posición se ha vuelto no negociable. Bri lo miró durante mucho tiempo. Algo cruzó el rostro de Bri que Bri no hizo ningún esfuerzo por gobernar, y Bri se volvió de nuevo hacia la encimera y presionó brevemente la parte posterior de su muñeca contra su mejilla, y Raymond tuvo la cortesía de mirar a las niñas en su lugar. El tratado de paz requirió 4 llamadas telefónicas y la mayor parte de la mañana siguiente. Raymond estaba sentado en su silla prona FRA con el teléfono presionado contra su oído, su voz llevando su habitual baja autoridad final a través de conversaciones que remodelarían los términos de compromiso en 3 territorios y eliminarían ciertas preguntas de la mesa en el futuro previsible. Por cualquier medida, Raymond estaba llevando a cabo la negociación más consecuente de los últimos 2 años. Mia estaba pintando la uña de su pulgar izquierdo de un color que, según el frasco en la posesión autoritativa de Chloe, se llamaba Dachis Rose. Bella había reclamado la mano derecha y estaba aplicando una segunda capa a su dedo índice con él. Profesionalismo enfocado y tranquilo de alguien que ha decidido que esto es su área de especialización. Bella no levantó la vista cuando Raymond cambió de posición en la silla. Bella simplemente esperó, con el pincel suspendido, y reanudó cuando Raymond estuvo quieto de nuevo. Raymond echó un vistazo hacia abajo una vez entre llamadas. El reloj Otmar en su muñeca atrapó la luz de la mañana. Sus uñas la atraparon de manera diferente ahora. Rosa. Meticuloso. Aplicado con tremendo cuidado por pequeñas manos que habían decidido que Raymond valía el esfuerzo. Raymond tomó el teléfono para la 4ª llamada. Raymond miró hacia el jardín de topiaria donde la fuente corría bajo la luz ámbar pálida, y por primera vez en más tiempo del que podía calcular de manera confiable, el silencio de la casa no era algo que Raymond hubiera construido y estuviera defendiendo. Era algo que simplemente se había asentado alrededor de él, cálido y sin exigencias, mientras 3 niñas pequeñas pintaban sus manos del color de las rosas. A Raymond no le importó en absoluto.